Hola y bienvenidos al canal. Si te apasionan las historias intrigantes, los misterios envueltos en ciencia y la literatura clásica con un toque detectivesco, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Hoy comenzamos con una joya olvidada de la literatura argentina. La bolsa de huesos, escrita en 1896 por Eduardo Ladislao Homberg, considerado uno de los pioneros del relato policial y de ciencia ficción en Hispanoamérica. En esta historia, un médico regresa de un viaje solo para encontrar en su casa un misterioso paquete, una bolsa con huesos humanos. Pronto, su instinto científico lo lleva por un camino de deducción, investigación y análisis que desvela una trama inquietante. A través de estos 15 capítulos, te acompañaremos paso a paso en la reconstrucción de un crimen, donde la lógica, la ciencia y el misterio se entrelazan para revelar la verdad. ¿Estás listo para seguir el rastro de una costilla faltante y descubrir qué secretos esconde la bolsa de huesos? Empecemos. Capítulo 1. El regreso y la bolsa. Era una tarde templada de abril cuando regresé a mi hogar tras una prolongada ausencia. El viaje, que inicialmente estaba planeado por motivos académicos, se había extendido más de lo previsto debido a cuestiones personales que no vale la pena relatar aquí. Volvía con la satisfacción del deber cumplido y con el ansia de reencontrarme con mis estudios, mis libros, mis pacientes y con esa calma intelectual que solo el gabinete propio puede ofrecer. Al llegar, fui recibido con la calidez habitual por Alberto, un antiguo amigo y colega, quien había tenido la gentileza de cuidar de mi casa durante mi ausencia. Era un hombre metódico, discreto, y aunque su carácter no era dado a la efusividad, su apretón de manos y su mirada franca hablaban de una sincera amistad. Después de las primeras palabras de bienvenida, me condujo a mi despacho. Todo estaba tal como lo había dejado, salvo por un objeto singular que descansaba sobre la mesa, una bolsa de lona gris, vieja y manchada, cerrada con un cordón de cáñamo. No pude evitar fijar la mirada en ella con extrañeza. Eso, dijo Alberto señalando la bolsa, fue dejado aquí por un joven estudiante de medicina. Vino hace unos días, algo agitado, preguntando por ti. Al no encontrarte, pidió permiso para dejarte ese paquete. Prometió volver, pero hasta hoy no ha regresado. Intrigado, me acerqué y tomé la bolsa. Era más pesada de lo que aparentaba. Al abrirla, una mezcla de polvo seco y olor a antigüedad se esparció en el aire. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel, había huesos humanos. No era un esqueleto completo, pero sí lo suficiente para reconocer su origen. Un cráneo, varias vértebras, algunos huesos largos del brazo y de la pierna, y un conjunto bien dispuesto de costillas. Observé en silencio mientras el asombro daba paso al interés científico. ¿Por qué un estudiante me dejaba huesos humanos? ¿Cuál era su propósito? ¿Una consulta? ¿Un estudio inusual? ¿Una broma quizás? Miré a Alberto, pero éste negó con la cabeza. No dijo mucho. Apenas mencionó tu nombre y se marchó con prisa. Decidí examinar más detenidamente los restos. El cráneo estaba dañado en su parte parietal, como si hubiese recibido un golpe seco. Las vértebras presentaban cierto desgaste, pero era una columna joven. Me llamó especialmente la atención el tórax, conté una a una las costillas y noté algo singular. Faltaba una. La cuarta costilla izquierda no estaba. Pensé en un defecto de nacimiento, en una amputación quirúrgica, incluso en un error de quien lo armó, pero al revisar el resto del contenido, comprobé que esa costilla simplemente no estaba. Aquella ausencia era más elocuente que una presencia. Era una señal. Sentí que aquello no era casual. Mi mente, entrenada en la observación y el análisis, empezó a sospechar que esa bolsa de huesos ocultaba algo más que restos inertes. Allí había una historia. Un enigma. Tal vez, un crimen. Esa noche apenas dormí. Entre mis pensamientos y notas, comencé a trazar hipótesis. No sabía aún lo que descubriría, pero presentía que lo que se había depositado sobre mi mesa no era solo materia orgánica abandonada. Era la clave de algo oculto, un rastro apenas perceptible que, si seguía con paciencia, podría llevarme hasta una verdad ignorada por todos. Así comenzaba la investigación más inusual de mi carrera. No por encargo de la ley, sino por el desafío de la razón. Y por una extraña bolsa de huesos que llegó a mí como una carta sin remitente. Capítulo 2. Un esqueleto semejante. Al amanecer del día siguiente, me encontraba ya en mi escritorio, rodeado de libros de anatomía, cuadernos de notas y con los huesos cuidadosamente alineados frente a mí. La falta de la cuarta costilla izquierda me seguía inquietando. No era un detalle menor. En medicina, toda anomalía debe ser comprendida, y si no se halla una causa natural, entonces debe sospecharse una causa deliberada.
Decidí visitar a un antiguo colega, el doctor Castellanos, profesor de anatomía en la Facultad de Medicina. Hombre riguroso, algo huraño, pero dotado de un conocimiento vasto sobre el cuerpo humano. Llevé conmigo una de las vértebras y la descripción detallada del esqueleto, así como la observación de la costilla faltante. El doctor me recibió en su despacho, un cuarto sombrío con armarios repletos de frascos, huesos, láminas anatómicas y esqueletos colgados como si fueran abrigos. Mientras conversábamos sobre hallazgos recientes en medicina legal, mencioné casualmente el esqueleto que había llegado a mis manos. ¿Falta la cuarta costilla izquierda?, repitió pensativo, frunciendo el ceño. Curioso. Hace unas semanas recibí un esqueleto con la misma peculiaridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una coincidencia demasiado específica. Le pedí permiso para ver aquel ejemplar y me condujo a una vitrina al fondo de la sala. Allí, bajo una cubierta de vidrio, descansaba el cuerpo óseo casi completo de un hombre adulto, montado sobre alambres, bien conservado. Y efectivamente, la cuarta costilla izquierda no estaba. No se notaba a simple vista. La disposición era tan correcta que uno debía contar una por una para advertirlo. Fue donado por un joven, continuó Castellanos, uno de esos estudiantes que buscan congraciarse con la facultad. Se presentó como un tal Varela, si no me equivoco. No supe más de él. La coincidencia era ya evidencia. 2 esqueletos, entregados por jóvenes distintos o quizás por el mismo bajo nombres diferentes, ambos con la misma falta anatómica. ¿Era una señal deliberada? ¿Un mensaje? ¿Una forma de ser reconocidos entre sí? Solicité tomar nota del esqueleto y, con cierto esfuerzo, obtuve también el permiso para examinarlo más a fondo al día siguiente. Esa noche regresé a casa con una mezcla de ansiedad y determinación. En mi estudio, desplegué nuevamente los huesos que había recibido. Uno a uno, los comparé mentalmente con los del gabinete del doctor Castellanos. Las similitudes eran sorprendentes. La edad aparente, el desgaste óseo, la proporción de las extremidades, incluso el deterioro del cráneo, todo sugería que ambos esqueletos podrían ser no solo de hombres similares, sino quizás del mismo hombre. La idea me pareció absurda al principio. ¿Cómo podrían 2 esqueletos ser del mismo individuo? Pero había algo en aquella posibilidad que me atrapaba. Una parte del cuerpo en un sitio, otra en otro. 2 bolsas, 2 entregas, 2 ausencias deliberadas. Quizás era un rompecabezas repartido en partes. Comencé entonces a considerar otra hipótesis. Tal vez no se trataba de una entrega inocente o fortuita. Tal vez se trataba de un plan cuidadosamente urdido. Un mensaje cifrado en huesos. La cuarta costilla izquierda, esa mínima ausencia, era el punto de partida. Alguien la había arrancado, ocultado o jamás la había poseído. Y quien me entregó aquella bolsa sabía que yo no ignoraría su falta. Me la había dejado para que la viera. Para que investigara. Y yo, sin haberlo buscado, ya estaba atrapado en el misterio. No por voluntad, sino por naturaleza. La lógica era mi guía. Y la lógica exigía respuestas. Capítulo 3. La visita del desconocido. Pasaron 2 días desde mi encuentro con el doctor Castellanos. Días en los que dediqué cada hora libre al estudio comparativo de los esqueletos, a repasar mis libros de anatomía forense y a especular, siempre en silencio, sobre el enigma que se iba delineando poco a poco. Fue en la noche del tercer día, mientras revisaba por enésima vez mis notas, cuando llamaron a la puerta. No esperaba visita alguna, y Alberto había salido, por lo que me dirigí yo mismo a abrir. Del otro lado se hallaba un joven de rostro pálido, delgado, con la ropa polvorienta y un sombrero desgastado entre las manos. Su mirada nerviosa delataba inquietud, como si llevara sobre sí el peso de algo no confesado. ¿Es usted el doctor?, preguntó en voz baja, sin presentarse. Asentí. Me observó unos segundos, luego bajó los ojos y dijo con tono casi tembloroso. Yo, fui quien le dejó la bolsa. Le hice pasar sin más preguntas. Lo conduje al despacho y le ofrecí una silla, que aceptó sin agradecer. Su respiración era agitada y mantenía la vista fija en sus manos, que no dejaban de apretar el sombrero como si fuera lo único que lo anclaba al presente. Me llamo Esteban. Estudio medicina, comenzó, pero eso ya no importa. Lo que importa es que hice algo, o supe algo, y no sé cómo salir de esto. Lo observé sin interrumpirlo. Su voz, aunque temblorosa, no parecía la de un embustero. Más bien, la de alguien que lucha entre el deseo de liberarse y el miedo a las consecuencias. Esa bolsa, la encontré, dijo finalmente. No la robé, ni la fabriqué. Estaba en un depósito, en un pabellón abandonado del Hospital Viejo, donde los estudiantes vamos a veces a practicar en secreto, ya sabe, esqueletos, autopsias sin permiso, cosas así.
Yo estaba con otro estudiante, Ramiro. Él la vio primero. ¿Y por qué dejarla en mi casa? Pregunté. El joven tragó saliva. Porque usted es el único que podía entender. Ramiro me dijo que usted había sido médico forense, que sabía cosas que otros no sabían, que resolvía casos antiguos. Él hablaba de usted como si fuera un sabio. Me convenció de que si había algo extraño, usted lo descubriría. ¿Y Ramiro? Pregunté, sospechando ya lo que venía. Esteban desvió la mirada. Desapareció. El silencio se hizo espeso. Apreté los dedos sobre la mesa. ¿Desapareció? Sí. La misma noche en que encontramos la bolsa. Salió corriendo con ella, dijo que tenía que mostrársela a alguien, pero no dijo a quién. No volvió más. Fui al hospital, a la pensión donde vivía, pregunté a sus compañeros. Nadie lo ha visto desde entonces. Pensé que quizás le pasó algo. ¿Y por qué no fue a la policía? ¿La policía? Soltó una risa amarga. ¿Y qué les diría? Señores, mi amigo robó un saco lleno de huesos humanos y desapareció. Me encerrarían a mí. Permanecí en silencio, observándolo. Sus palabras se alineaban con mis deducciones, pero aún había piezas sueltas. ¿Sabes a quién pertenecían esos huesos? Pregunté. Negó con la cabeza, aunque dudó un segundo antes de hacerlo. No. Solo sé que estaban limpios, cortados con precisión. ¿Y esa costilla? Ramiro se obsesionó con eso. Decía que era un mensaje, una firma. Él hablaba de otro esqueleto, uno que había visto en la facultad, que tenía la misma falta. Yo no lo vi, pero él aseguraba que eran idénticos. El rompecabezas cobraba forma. Dos jóvenes, un hallazgo clandestino, una obsesión por una costilla ausente, y una desaparición. ¿Sabes por qué Ramiro te hablaba de mí con tanta seguridad? El joven dudó. Luego, como si se liberara de un peso insoportable, murmuró. Porque dijo que usted había resuelto el caso del doctor Arguello. Dijo que usted sabía mirar los huesos y leer en ellos como otros leen en los libros. Levanté la cabeza. El caso Arguello. Un viejo asunto, un suicidio mal explicado que, tras mi intervención, reveló una verdad muy distinta. Ramiro sabía de mí. Había rastreado lo que otros habían olvidado. Esteban se levantó. No tengo más que decirle. Solo quería advertirle. Hay algo mal en todo esto. Y si Ramiro no aparece, será porque alguien no quiere que lo haga. Antes de que pudiera responder, el joven se marchó. Lo vi perderse en la noche desde la ventana. Me volví hacia la bolsa sobre mi mesa. Por primera vez, comprendí que no era solo un enigma, sino una advertencia. Algo oculto se deslizaba tras esos huesos. Y su historia apenas comenzaba. Capítulo 4. La marca del ausente. Después de la visita de Esteban, el silencio en mi casa adquirió un nuevo matiz. Ya no era la quietud del estudio ni la calma del investigador frente al misterio, sino una pausa expectante, como si algo, o alguien, estuviera a punto de irrumpir. No pude dormir esa noche. Encendí la lámpara de mi escritorio y volví a extender los huesos sobre la mesa, uno por uno, como si la simple disposición revelara un secreto que había pasado por alto. La cuarta costilla izquierda era la ausencia más evidente. Pero ahora, tras lo dicho por Esteban, la clave no estaba únicamente en lo que faltaba, sino en lo que permanecía, una pequeña muesca, una marca imperceptible a simple vista, que observé por primera vez esa madrugada. Estaba en el borde del esternón, justo donde debería haber comenzado la costilla desaparecida. No era una fractura. Era una incisión deliberada, como si alguien hubiera extraído el hueso con precisión quirúrgica. ¿Una señal? ¿Una especie de firma? Tomé notas. Medí la profundidad y el ángulo de la incisión. Luego recurrí a mis libros antiguos, esos que la medicina moderna considera casi supersticiosos, pero que conservan la memoria de prácticas olvidadas. En uno de ellos encontré una referencia marginal a una técnica usada por ciertos anatomistas del siglo XIX para marcar esqueletos sin identificarlos con nombres. Hacían cortes específicos en determinadas piezas, a modo de código. ¿Y si esta marca era un símbolo? La idea me inquietó profundamente. Había ya dos esqueletos con la misma costilla faltante. Ambos habían pasado por manos distintas, pero alguien había marcado sus cuerpos de modo semejante. ¿Era el trabajo de un coleccionista? ¿O el de un asesino con conocimientos anatómicos? Al día siguiente, volví a la facultad. No fui a ver a Castellanos esta vez. Me dirigí al archivo de la biblioteca médica, donde se conservaban los registros de donaciones de cuerpos y esqueletos para estudio. Solicité acceso a los últimos 5 años. Tras horas de revisar hojas y más hojas, encontré lo que buscaba. Nombre del donante, Ramiro V. Destino,
Departamento de Anatomía Comparada. Fecha de entrega, hacía 2 meses. Observación, esqueleto masculino. Composición completa. Verificado. Pero el esqueleto de Castellanos no estaba completo. Faltaba la misma costilla. Y la fecha de ingreso coincidía con la desaparición de Ramiro. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Podía ser posible? ¿Ramiro había entregado un esqueleto y luego desaparecido? ¿O, el esqueleto era Ramiro? Volví al despacho de Castellanos, pero él no estaba. La puerta cerrada. Toqué. Esperé. Nada. La inquietud crecía. Me dirigí entonces a una vieja amiga, la doctora Teresa Luque, quien trabajaba en los archivos del hospital antiguo. Con ella tenía la suficiente confianza para hablar con franqueza. Necesito saber si alguien con el nombre Ramiro V fue reportado como desaparecido o ingresado sin identificar en las últimas semanas, le dije. Me observó con extrañeza, pero accedió. Revisamos registros. Nada. Pero al final, mientras hojeaba un libro de ingresos de pacientes fallecidos sin documentación, señaló una entrada. Fecha, 12 de marzo. Sexo, masculino. Edad aparente, 20 a 25. Observaciones. Cuerpo sin identificar, encontrado en depósito del Hospital Viejo. Transferido a estudios anatómicos tras 48 horas sin reclamación. ¿Dónde fue transferido? Pregunté. A la facultad, respondió ella. Departamento de Anatomía Comparada. No hacía falta más. El esqueleto de Castellanos no era una simple donación. Era un cuerpo abandonado, recogido, transferido y luego estudiado. Un joven sin nombre, desaparecido misteriosamente, entregado a la ciencia como quien entrega un libro al estante equivocado. Salí del hospital con la cabeza encendida. Ramiro había sido absorbido por el sistema, convertido en hueso y silencio. Pero no estaba del todo perdido. La marca estaba allí. ¿Y quién la hizo? No lo hizo por azar. No era una práctica institucional. Era personal. Alguien estaba enviando un mensaje. Y ahora, ese mensaje me buscaba. Porque yo había empezado a leerlo. Y no pensaba detenerme. Capítulo 5. Ecos del pasado. La idea de que el esqueleto examinado por Castellanos pudiera pertenecer a Ramiro trastocaba todo. No era solo un hallazgo macabro. Era un crimen envuelto en procedimientos legales, disfrazado de rutina académica. El cuerpo de un joven convertido en instrumento de estudio, su identidad borrada por trámites y su historia reducida a un número de registro. Al día siguiente, volví a mi escritorio decidido a cruzar todos los datos posibles. La medicina, aunque en apariencia exacta, tiene rincones de ambigüedad, y en esos rincones suele esconderse la verdad. Abrí mis carpetas, repasé informes médicos, cotejé los registros de huesos, medidas, características dentales. Había una constante perturbadora: los esqueletos donados por estudiantes o no reclamados, en especial los que llegaban al Departamento de Anatomía Comparada, parecían presentar peculiaridades similares. En al menos 3 casos, todos dentro de los últimos 5 años, existía una mención ambigua: costilla ausente por defecto anatómico. No era un defecto. Era una mutilación deliberada. Decidí visitar a Teresa otra vez. Esta vez, llevé conmigo los registros. Ella me recibió con preocupación evidente, como si ya intuyera que lo que traía no era sencillo. Teresa, necesito acceder a los expedientes internos del Hospital Viejo. Los que no están en la base pública. Quiero ver los reportes de cadáveres abandonados, especialmente los que se transfirieron sin identificación plena. Teresa me miró en silencio. Luego asintió con resignación y me condujo a un armario metálico que abría solo con su llave personal. Me entregó un legajo de documentos envejecidos, con carpetas manchadas de polvo y humedad. Pasamos horas entre nombres olvidados y diagnósticos apresurados. Finalmente, en un expediente con letras casi borradas, apareció un detalle que hizo vibrar algo en mi interior. Nombre: Pablo Escobar M. Edad estimada: 24. Causa de muerte: indeterminada. Fecha de ingreso: 5 de junio, 4 años atrás. Destino: Departamento de Anatomía Comparada. Verificado por Dr. Castellanos. ¿Castellanos?, pregunté, mostrando el documento. Teresa frunció el ceño. Eso es raro. Él no tenía autorización para verificar ingresos en esa época. Aún no había sido designado jefe de cátedra. El misterio comenzaba a tener un rostro. Me despedí de Teresa con el compromiso de no comprometerla. Luego, caminé hasta la facultad. Esta vez no me dirigí al despacho de Castellanos, sino al depósito, un espacio olvidado del edificio, donde se almacenaban esqueletos en cajas numeradas. Conseguí las llaves por medio de un viejo celador a quien ayudé en el pasado. Entré con cautela. La penumbra,
El olor seco del yeso y el polvo creaban una atmósfera casi sagrada. En un rincón, bajo una tela desgastada, hallé una caja de madera. El número grabado coincidía con el código de Pablo Escobar M. La abrí. Allí estaba otro esqueleto, bien ordenado, etiquetado hueso por hueso. Pero el detalle decisivo no tardó en revelarse, faltaba la cuarta costilla izquierda. Y, tal como en los demás, había una incisión precisa en el esternón. Una tercera marca. Otro símbolo. Otro cuerpo transformado en código. Mientras cerraba la caja, algo cayó al suelo. Un papel arrugado, olvidado entre los restos. Lo desplegué con dedos temblorosos. Era una hoja de anotaciones. Letra apresurada. Decía: el símbolo permanece. No hay error. Las costillas no mienten. 3 ya. ¿Quién más lo notará? Y al final, apenas visible, una firma: R.V. Ramiro. Él lo sabía. Lo había comprendido. No fue solo una víctima, fue un testigo. Y por eso desapareció. Salí del depósito con una certeza amarga. Alguien estaba construyendo una cadena de señales a través de los huesos, una secuencia que solo los iniciados podían leer. Y Castellanos, silencioso, sereno, aparentemente ajeno a todo, comenzaba a verse como el centro oculto de esta red. Pero aún no tenía pruebas. Solo huesos. Y los huesos, por más que hablen, necesitan una voz que los traduzca. Esa voz sería la mía. Capítulo 6. El rostro del coleccionista. El descubrimiento del esqueleto marcado con la inicial de Ramiro no solo confirmaba mis sospechas, las profundizaba. Alguien, más allá de la burocracia médica, más allá del procedimiento académico, había tomado una decisión consciente de marcar cuerpos, de crear un patrón. ¿Un ritual? Quizás. ¿Una especie de código privado? O peor aún, una colección personal de ausencias. Volví a casa esa tarde con la caja del esqueleto de Pablo Escobar M todavía en la mente. No podía traerme los huesos. Habría sido ilegal, impensable incluso, pero había fotografiado cada marca, cada incisión, cada rastro visible. En mi escritorio, bajo la cálida lámpara amarilla, observé las imágenes una por una, buscando algo que los documentos no me habían revelado aún. Noté algo nuevo: las marcas no eran idénticas. Similares, sí, pero cada una variaba ligeramente en la profundidad, el ángulo, incluso en el trazo. Como si quien las hiciera estuviera evolucionando. Como si estuviera perfeccionando su método. Era una firma en desarrollo. Pensé en Castellanos. Hasta ese momento, había mantenido una sospecha aún tímida hacia él. Pero todo comenzaba a apuntar en su dirección con fuerza. La firma en el expediente de Pablo Escobar. La recepción directa del esqueleto de Ramiro. Su cercanía con el departamento de anatomía comparada. Y lo más inquietante, su frialdad natural, esa distancia que siempre había mantenido incluso con sus colegas más cercanos. No era falta de calidez, era otra cosa. Era una forma de aislamiento. Y si Castellanos no solo estudiaba los huesos, sino que los elegía, los coleccionaba, los modificaba. La hipótesis me quemaba la lengua. Pero todavía era eso, una hipótesis. Necesitaba una prueba concreta. La siguiente mañana, fingí interés académico y pedí permiso para revisar la antigua oficina de registros de Castellanos. Me excusé con el argumento de que necesitaba comprender su método para proseguir mi estudio, dada su reciente desaparición. Me lo concedieron, no sin ciertos reparos. La oficina, una habitación de techos altos y estanterías angostas, olía a humedad retenida por años. Los libros seguían en orden, los papeles, amontonados en carpetas de cuero deshilachado. Pero no era ahí donde pensaba buscar. Fui directo al escritorio. Abrí el primer cajón. Nada más que lápices y hojas en blanco. En el segundo, fichas anatómicas. En el tercero, un cuaderno. No era un diario. No tenía fechas. No estaba organizado. Pero estaba lleno de anotaciones. Nombres de cuerpos. Iniciales. Descripciones como ausencia izquierda 4C/diagonal conservado/diagonal sin error o M03. Fractura rehecha. Sin sutura visible/diagonal incisión precisa/diagonal buena muestra. Eran nombres y códigos. Evaluaciones. Como si estuviera seleccionando cuerpos para un fin más allá de lo académico. ¿Qué era esto? Comencé a fotografiar las páginas, una por una. En medio del proceso, sentí pasos acercándose por el pasillo. Guardé el cuaderno en su lugar rápidamente y cerré el cajón. Fingí estar revisando una carpeta antigua cuando un joven pasante entró a preguntarme si necesitaba algo. Lo despaché con una sonrisa falsa y me fui tan pronto como pude. Ya en casa, examiné las fotos del cuaderno con calma.
Cruzando los nombres y las fechas con los archivos que había obtenido con Teresa, confirmé lo que temía. Todos los nombres correspondían a personas cuyos cuerpos terminaron en el depósito anatómico sin identificación plena. Algunos figuraban como donaciones anónimas, otros CEO. Recogidos de vía pública. Todos varones, entre los 20 y 30 años. Todos con la cuarta costilla izquierda faltante. Entonces me detuve en un nombre, Ade, retirado antes de tiempo. Busqué mis archivos. Ade era Alejandro Domínguez, un estudiante de medicina de tercer año que había desaparecido durante una pasantía rural hacía un año. Su cuerpo jamás fue hallado. Su familia aún preguntaba. Pero en el cuaderno, su nombre aparecía con una anotación precisa. ¿Por qué retirado antes de tiempo? ¿Castellanos no lo logró incluir en su colección? ¿Y si lo estaba siguiendo desde antes? ¿Si elegía a sus piezas como un entomólogo selecciona mariposas para clavar en el marco? Había algo profundamente meticuloso en esa lista. Una intención. Una lógica oscura. Esa noche no dormí. Volví a revisar las fotos de los huesos, del cuaderno, de las marcas. Imaginé a Castellanos en su despacho, limpiando huesos bajo la luz tenue, escribiendo en ese cuaderno como quien deja constancia de su obra. Pero también imaginé algo más, ¿y si no actuaba solo? El sistema que permitía el ingreso de cuerpos sin documentación, la facilidad con la que se borraban identidades, la forma en que los esqueletos eran trasladados sin más control que una firma. Era demasiado perfecto. Alguien más debía estar implicado. Quizás un funcionario del hospital. Tal vez alguien del registro forense. Tal vez más. Y ahora yo lo sabía. Sabía demasiado. Y lo había descubierto demasiado rápido. Por primera vez, sentí miedo real. No por lo que sabía, sino por lo que podía venir después. Porque si yo había seguido las señales de los huesos hasta aquí, tal vez alguien más estaba siguiendo mis pasos, en silencio. Y quizás ya no quedaban tantas costillas para contar. Capítulo 7. Ecos del hueso ausente. Durante los días siguientes, la paranoia se convirtió en una sombra fiel. Ya no era solo el temor natural de un investigador enfrentado a una verdad incómoda. Era algo más profundo, más primitivo. Una sensación de ser observado, de que cada paso mío dejaba una huella que alguien, en algún lugar, registraba con detenimiento. Intenté mantener la calma, seguir mis días como siempre. Clases, lecturas, visitas al archivo. Pero el aire se había vuelto distinto. Teresa lo notó. En una de nuestras caminatas por los pasillos del instituto, me detuvo de improviso frente a la antigua sala de autopsias. ¿Tú también lo sientes? Me dijo en voz baja. No necesité que explicara. Lo sentía. La vibración en el silencio, la quietud demasiado deliberada de los que cruzaban la mirada conmigo, el rumor que no se decía pero que se cargaba en el ambiente como un peso invisible. Estábamos cerca. Demasiado cerca. Volví al archivo digital del hospital. Había encontrado una grieta en la base de datos, una serie de registros antiguos escaneados en mala calidad, sin clasificar. Teresa y yo comenzamos a revisar cada uno. No buscábamos algo concreto, solo una coincidencia, un error, un patrón olvidado. Y entonces lo hallamos. Una lista de entrada de cuerpos al depósito datada del 2013 mostraba un caso intrigante. Cuerpo masculino NN, aproximadamente 25 años, encontrado en el río. Junto a la descripción aparecía una nota manuscrita escaneada, costilla izquierda removida antes del ingreso. Solicitar informe. El documento no tenía más detalles. No había informe. No figuraba el resultado de la solicitud. Era como si se hubiese borrado a medias, como si alguien se hubiese arrepentido de ocultarlo por completo. Intentamos rastrear el expediente físico, pero había sido extraviado, según la jefa del archivo. Eso pasa mucho con los cuerpos NN, nos dijo con un gesto de resignación. Nadie los reclama, nadie los protege. Nadie, pensé yo, excepto los que los eligen. Una tarde, mientras revisaba las imágenes del cuaderno de Castellanos por enésima vez, noté una pequeña marca junto a uno de los nombres. EB, el cuerpo con doble costilla / diagonal descartar. Al pie de esa anotación había una especie de número, 4-21A. ¿Un código? ¿Un estante? Consulté los planos del depósito antiguo. La sección 4, nivel 21, columna, correspondía a un rincón olvidado del subnivel 2, cerrado desde hacía años por problemas estructurales. No debía haber acceso. Pero si Castellanos dejó esa marca, quizás lo había usado igual. Teresa, que siempre se mostraba más audaz de lo que aparentaba, no dudó en acompañarme. Nos escabullimos una noche con linternas, amparados en la confianza que nos daba nuestro carnet de investigadores. El acceso al subnivel estaba sellado con una cadena oxidada.
No fue difícil romperla. El aire ahí abajo era espeso, mezclado con polvo, óxido y algo más, algo rancio, casi biológico. Encontramos el estante señalado. Las cajas estaban cubiertas de telarañas, pero una de ellas destacaba. Era más nueva, de cartón reforzado, sin etiqueta externa. La abrimos con sumo cuidado. Dentro, envueltos en una sábana quirúrgica, estaban los huesos de un esqueleto incompleto. Lo reconocí por las marcas. Las costillas tenían incisiones, una numeración diminuta grabada en el margen inferior de la escápula izquierda. Castellanos los había trabajado, pero no encajaban en su patrón habitual. Este cuerpo tenía ambas costillas izquierdas, una en duplicado, como si fuera una rareza anatómica. Quizás por eso lo descartó. Pero lo que nos dejó helados fue lo que encontramos debajo, una carpeta plástica con fotografías. No eran de cuerpos. Eran de personas. Vivas. Hombres jóvenes, en entornos cotidianos, paradas de bus, aulas, cafés universitarios. Algunas imágenes estaban ampliadas, recortadas, con círculos marcando los torsos o los perfiles. Detrás de cada una anotación con letras simples: positivo, rechazado, próximo. Eran candidaturas. No sabíamos si las fotos eran antiguas o actuales. No sabíamos si esas personas aún estaban vivas. Pero era claro que alguien, ¿Castellanos? Alguien más, había hecho un seguimiento, un perfilado, una selección. Eso transformaba todo. No eran simples cuerpos abandonados. Eran elegidos. Salimos de aquel subnivel con el cuerpo temblando. Ya no teníamos solo sospechas o notas oscuras. Teníamos pruebas, imágenes, patrones, restos óseos que contaban una historia de obsesión y diseño. Pero con cada paso que dábamos hacia la verdad, algo más se abría bajo nuestros pies. Porque si Castellanos estaba desaparecido, y si sus métodos eran tan precisos, tan sistemáticos, entonces alguien más debía haber seguido su trabajo. O peor aún, alguien más lo había iniciado. Esa noche, Teresa recibió un mensaje anónimo en su teléfono. No tenía texto. Solo una imagen. Una fotografía de ella, tomada desde la ventana del archivo, mientras revisaba los documentos conmigo. El mensaje venía acompañado por un número: 15. 15. ¿15 qué? ¿Cuerpos? ¿Víctimas? ¿Faltantes? Capítulo 8. La clave del número 15. El mensaje fue breve, pero suficiente para estremecernos. Teresa y yo nos miramos en silencio, como si el peso del número 15 se hubiera materializado en la oscuridad de nuestra pequeña oficina. ¿Por qué esa cifra? ¿Qué significaba exactamente? El número 15 no era casual. De alguna forma, parecía habernos estado siguiendo desde el principio. Pero lo que nos aterrorizaba aún más era la precisión con la que alguien había rastreado nuestros pasos. La foto de Teresa, tomada desde una ventana, mostraba un nivel de vigilancia que no habíamos considerado. Las semanas anteriores, entre las investigaciones en los archivos y las visitas al depósito, habíamos sido observados. No sabíamos quién lo hacía, pero esa imagen confirmaba que había alguien más interesado en nuestra búsqueda. Y lo más inquietante, nos conocían. Sabían nuestros movimientos. Sabían que estábamos a punto de descubrir algo. Teresa, después de recibir el mensaje, se quedó inmóvil unos segundos. Luego, con un gesto que parecía de determinación, se levantó y fue a la pizarra donde teníamos una especie de mapa de nuestras investigaciones. Necesitamos encontrar el patrón. Si el número 15 está aquí, tiene que tener un sentido. Tiene que haber una conexión directa entre todos los elementos, dijo mientras tomaba un marcador rojo y subrayaba la cifra repetidamente en el mapa. Comenzó a hacer conexiones entre los documentos, las fotos y los registros de cuerpos que habíamos encontrado. Repasaba una y otra vez las listas de nombres, los códigos y las fechas, buscando algo que se nos hubiera escapado. Lo que nos quedaba claro era que, en algún punto, habíamos hecho algo que alguien no quería que descubriéramos. Al principio, no entendía la obsesión por el número 15, pero pronto se hizo evidente que todo lo relacionado con este número parecía tener una relación con los cuerpos que desaparecían, las marcas en los huesos, las entradas de los registros que no coincidían. Revisé de nuevo el cuaderno de Castellanos. Ya lo había analizado una y otra vez, pero ahora, con los eventos más recientes en mente, mis ojos parecían captar detalles nuevos. Uno de los nombres en el cuaderno, EB, tenía la cifra 15 al lado, escrita en el borde inferior de la página. Esto no era un número al azar. Era como si el número 15 estuviera marcado para cada víctima, para cada posible pieza en la colección de Castellanos. El nombre EB era una referencia a un joven que había desaparecido durante la primavera del 2015, alguien que en ese entonces había sido un estudiante destacado.
El número 15 podía indicar la fecha de su desaparición o, incluso más inquietante, un código para alguna característica específica de su cuerpo. Teresa se acercó a mí mientras pensaba en voz alta. ¿Y si el número 15 representa algo más que una fecha o una cantidad? Dijo, como si ya estuviera leyendo mis pensamientos. Tal vez sea el número de personas que realmente necesitaban ser eliminadas o tomadas por Castellanos o por quien lo estuviera ayudando. Tal vez no son tantos los cuerpos, sino el número de personas a las que estaban destinadas las marcas en sus huesos. Era una teoría que me heló. ¿Había un plan detrás de todo esto? ¿Una lista de 15 víctimas que estaban predestinadas a un destino tan horrible? Tomé los documentos y comencé a cruzar los nombres de los cuerpos ya investigados con los registros de desaparecidos de los últimos años. Algo resonó en mi cabeza cuando vi una coincidencia en las fechas. Los desaparecidos formaban un patrón. Todos habían desaparecido alrededor de la misma época, durante diferentes años, pero la desaparición de cada uno parecía seguir un ciclo, un lapso de tiempo exacto de 12 meses. El ciclo se repetía cada año. Como si, de alguna forma, Castellanos o sus colaboradores estuvieran esperando el momento adecuado para tomar a su próxima víctima. El número 15, entonces, se refería al ciclo de cuerpos que estaban siendo seleccionados y conservados, aunque solo una parte de ellos formaba la colección final. Nos tomamos un momento para procesar toda la información. Era evidente que alguien dentro del sistema, quizá más de una persona, había creado un método para eliminar, seleccionar y preservar a ciertas personas, sin levantar sospechas, sin dejar rastro. Pero había un peligro inminente. Ahora éramos nosotros quienes estábamos siguiendo el rastro. No podíamos dejar de pensar en el número 15. Esa cifra parecía estar relacionada con algo mucho mayor. Algo que, por alguna razón, Castellanos había considerado de vital importancia. En el archivo de Castellanos también había encontrado algo interesante, un sobre con una carta encriptada. No era una carta común. El sobre estaba marcado con un símbolo extraño, algo que nunca antes había visto. No pude evitar preguntarme si estaba relacionado con el número 15. Con Teresa a mi lado, comenzamos a desentrañar el contenido de la carta. El mensaje parecía codificado con un lenguaje complejo, pero con la ayuda de los documentos previos, pudimos descifrar una parte de él. Decía lo siguiente: cuando el ciclo de 15 se complete, el último cuerpo será el elegido. Asegúrate de estar listo para la última transformación. Solo entonces, todo tendrá sentido. La carta no especificaba más detalles. Pero ahora estábamos más cerca que nunca de descubrir la verdad. La última transformación. ¿A qué se refería? ¿Había algo más en esos cuerpos que no habíamos considerado? El número 15 estaba más vinculado a nosotros de lo que pensábamos. Estábamos atrapados en un ciclo del que no podíamos escapar, y algo dentro de ese ciclo nos estaba llamando. De alguna manera, nos habíamos convertido en parte de este macabro rompecabezas. Pero ahora, sabíamos algo más. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto, nos estaba observando. Y era cuestión de tiempo antes de que tomaran la siguiente pieza. Capítulo 9. El descenso al abismo. La sensación de estar siendo vigilados crecía con cada hora que pasaba. Cada crujido en la puerta, cada sombra que se deslizaba por el pasillo del instituto, parecía confirmar nuestra peor sospecha. No estábamos solos en nuestra búsqueda. Alguien más estaba allí, observándonos, acechándonos desde las sombras. Cada pista que desenterrábamos parecía una trampa cuidadosamente diseñada para acercarnos más al borde de un abismo del cual no podíamos volver. Lo sabíamos, pero no teníamos opción. Ya habíamos cruzado demasiados límites, desenterrado secretos que no debían salir a la luz. La carta descifrada y el número 15 nos habían mostrado una visión más oscura de lo que imaginábamos, y ahora, como si fuera una maldición, estábamos atrapados en un juego mucho más grande que nosotros. El mensaje codificado, con su ominosa referencia a la última transformación, nos dejó con un mal sabor en la boca. Había algo más en esos cuerpos, algo que no habíamos logrado entender por completo. La teoría de que los cuerpos de las víctimas podrían estar siendo conservados para algún tipo de transformación nos asaltó con fuerza. ¿Qué tipo de transformación? ¿Era algo relacionado con la medicina? ¿Con la anatomía humana? ¿O algo mucho más siniestro? Teresa, como siempre, no se detuvo a pensar demasiado en lo que podría significar. En lugar de eso, buscó un hilo más para seguir. Había algo más en la carta, una referencia a una ubicación. El centro del ciclo está en el corazón del laberinto, el último respiro se toma donde nadie puede ver. Al principio, esas palabras parecían poéticas, sin mucho sentido, pero a medida que las analizamos, comenzaron a tomar una forma más concreta. ¿Un centro? ¿Un lugar que nadie podía ver?
Nos dirigimos a un punto en el mapa, una ubicación en las afueras de la ciudad que había estado fuera de servicio durante años. El antiguo hospital psiquiátrico de la ciudad, conocido como la Casa del Olvido. Cerrado tras una serie de escándalos en los años 80, sus instalaciones habían permanecido vacías desde entonces. Pero, según los archivos que habíamos encontrado, las investigaciones previas indicaban que había sido un lugar de experimentación para una variedad de prácticas poco ortodoxas. Algunos pacientes habían desaparecido allí y otros simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Sabíamos que si queríamos encontrar respuestas, ese lugar debía ser nuestra siguiente parada. La Casa del Olvido se alzaba ante nosotros como una fortaleza sombría, cubierta por la vegetación que la había reclamado con los años. El silencio era palpable, como si el lugar estuviera esperando nuestra llegada. Habíamos estado allí solo una vez antes, cuando investigamos los primeros rumores sobre el lugar, pero nunca habíamos pensado que lo exploraríamos tan a fondo. Ahora, sin embargo, nos enfrentábamos a un desafío aún mayor. Una ciudad fantasma, un laberinto de pasillos y puertas cerradas, donde probablemente se encontraban las respuestas a todo lo que habíamos estado buscando. La entrada principal estaba bloqueada, como era de esperar. Sin embargo, había una pequeña puerta lateral que parecía no haber sido tocada por años. Teresa no dudó en atravesarla, y yo la seguí, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Dentro, el aire era pesado y denso. Podíamos escuchar los ecos de nuestros pasos resonando en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera observándonos, esperando que cometiera un error. La oscuridad del lugar parecía tener una presencia propia, como si la propia estructura de la casa se negara a aceptar la luz que traíamos con nosotros. Nos movimos por el edificio con cautela, verificando cada habitación y cada rincón, hasta que encontramos una puerta metálica en el fondo de un pasillo largo. Era diferente a las demás. No estaba cerrada con llave, pero había una extraña sensación de aislamiento en el aire a su alrededor. Una especie de presión que hacía que nuestro paso se ralentizara. Dentro, el espacio era más grande de lo que imaginábamos. La habitación estaba llena de equipos médicos antiguos, mesas de operaciones oxidadas y estanterías que contenían frascos y cajas de contenido desconocido. Pero lo que realmente nos atrapó fue una enorme pizarra en la pared, en la que estaban marcados varios nombres y fechas, casi como si se tratara de una lista. Era un registro detallado, y cada entrada estaba acompañada de una serie de símbolos y números. El más destacado de todos era el número 15, que aparecía junto a varios de los nombres. En algunos casos, había un círculo alrededor de la cifra, como si fuera una marca de selección. En otros, los nombres estaban tachados, con líneas gruesas que los cruzaban, como si indicaran que esos sujetos ya no eran necesarios. Uno de los nombres, EB, estaba marcado con un círculo, y junto a él, una fecha, 15 de agosto de 2015. Todo estaba empezando a encajar. La conexión entre los cuerpos, el número 15, y las desapariciones que habíamos estado investigando se hacía cada vez más clara. Esta pizarra parecía ser el centro de control de todo el proceso. Aquí se decidían las elecciones. Aquí se registraba todo lo que había sucedido. Pero había algo más que nos llamó la atención. En la esquina de la pizarra había un símbolo extraño, algo que nunca habíamos visto antes. Era una figura geométrica, un triángulo con un círculo inscrito, y dentro del círculo, una serie de líneas curvas que formaban una especie de espiral. Teresa y yo nos miramos, sabiendo que ese símbolo no era solo un decorado. Había algo profundo en él, algo que conectaba todo lo que habíamos encontrado hasta ese momento. ¿Era parte del proceso de selección? ¿O tenía algo que ver con la transformación mencionada en la carta? En ese momento, escuchamos un sonido, débil al principio, pero que se fue intensificando. Un golpe distante, seguido por otro, y luego un crujido, como si algo estuviera moviéndose. Alguien más estaba en el edificio. Nos agachamos, tratando de no hacer ruido, y permanecimos en silencio. El sonido era cada vez más claro, como si se acercara a nosotros. En el instante en que nos levantamos para escondernos, la puerta se abrió lentamente. Un hombre de aspecto sombrío, con una chaqueta negra que cubría la mayor parte de su rostro, apareció en el umbral. No dijo una palabra. Solo nos miró con una intensidad aterradora, y luego, con un gesto de la mano, nos hizo señas para que lo siguiéramos. Sabíamos que no teníamos otra opción. Ya estábamos demasiado involucrados en este misterio. Demasiado cerca de la verdad. El hombre no habló durante todo el trayecto, pero sus ojos, llenos de secretos no revelados, nos decían todo lo que necesitábamos saber. Habíamos sido descubiertos. Y ya no había marcha atrás. Capítulo 10. La revelación de la sombra.
El hombre nos condujo por los pasillos oscuros del hospital psiquiátrico con una calma inquietante. Su paso era firme, pero en sus ojos se reflejaba algo más, una desesperación reprimida, como si él también estuviera atrapado en la misma tela de araña que nosotros, aunque había sido parte de ella mucho antes. La incertidumbre nos envolvía, pero algo dentro de mí me decía que estábamos a punto de descubrir lo que verdaderamente estaba sucediendo en ese lugar. El sonido de nuestros pasos resonaba en la quietud, y los ecos parecían multiplicarse, como si cada pared del lugar estuviera repitiendo nuestras acciones, lo que amplificaba la sensación de estar siendo observados. Finalmente, el hombre se detuvo frente a una puerta gruesa, reforzada con metal. La luz de una bombilla parpadeante iluminaba débilmente la escena, y el aire en el corredor se sentía denso, cargado de una tensión palpable. Nos miró por un segundo, evaluándonos, y luego hizo un gesto para que entráramos. Sin esperar que se abriera, giró la manija y nos indicó que lo siguiéramos adentro. La puerta se abrió con un quejido, revelando una habitación amplia, pero vacía, con una sola mesa en el centro, cubierta por papeles y objetos dispersos. La habitación estaba vacía en un sentido inquietante. No había más señales de vida, pero sí una serie de símbolos y diagramas en las paredes. Mientras nos acercábamos, la puerta se cerró tras nosotros con un golpe seco. El hombre avanzó hacia una pizarra grande en la pared opuesta. Con un gesto preciso, señaló varios puntos clave que destacaban entre las notas y los mapas. Había varios nombres en las listas, y algunos de ellos coincidían con los que habíamos encontrado antes en la pizarra, pero había algo más, un patrón repetido, uno que parecía ir más allá de las meras coincidencias. «Lo que estás viendo aquí no es todo lo que parece», dijo el hombre, su voz grave y baja. «Esto no es solo un hospital. Fue un lugar de experimentación, no solo para la mente, sino para el alma misma. Lo que buscaban aquí no era cura, sino control. Transformación». Nos quedamos en silencio, procesando sus palabras. La idea de que lo que estaba pasando no era simplemente un asunto de cuerpos mutilados o cadáveres sin explicación, sino algo mucho más profundo, nos dejó paralizados por un momento. La palabra transformación resonó en mi mente de una manera que no podía ignorar. Pero, ¿qué quería decir exactamente con eso? ¿Estaban buscando cambiar a las personas, no solo sus cuerpos, sino algo más intangible? Esas personas que ves ahí, en las listas, continuó el hombre mientras señalaba un conjunto de nombres tachados y otros subrayados, no eran solo sujetos de prueba. Fueron elegidos. La transformación de la que hablo no es física, no es simplemente mutilación o modificación corporal. Era algo mucho más peligroso. Estaban intentando crear algo que no se podía controlar. Algo que ni ellos mismos podían prever. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en esas palabras. ¿Qué podía ser tan peligroso? ¿Cómo una serie de experimentos, si es que eso era lo que había sido, había evolucionado hacia algo tan oscuro? Hubo un cambio en la naturaleza misma de los sujetos, dijo el hombre, casi como si estuviera explicándose a sí mismo más que a nosotros. Lo que intentaron hacer fue forjar una especie de enlace entre la mente humana y algo más. Algo de fuera, algo que no pertenece a este mundo. Pero no podían controlarlo. No podían. A medida que hablaba, la imagen de las personas que habíamos encontrado en las fotos, los cuerpos conservados, comenzó a tomar una nueva forma. No solo eran víctimas de un experimento fallido. Eran los vehículos de algo más, algo que se había infiltrado en su mente y cuerpo. Algo oscuro. Lo que sucedió después. El hombre pausó, como si no quisiera decir lo siguiente. Lo que sucedió fue que uno de los sujetos, un tal E.B., rompió el ciclo. Y todo se desmoronó. Esa persona... Su voz tembló ligeramente, un rastro de miedo se deslizó por sus palabras. E.B. fue el primero en transformarse. Y no fue un accidente. Esa revelación me golpeó con toda su fuerza. El primer experimento, la primera transformación. ¿Qué había sucedido con E.B.? ¿Había sido el comienzo de todo este caos? ¿Y por qué el hombre hablaba de él con tanto temor? El proceso se descontroló, continuó. Una vez que E.B. hizo lo que hizo, el vínculo se rompió, pero no completamente. Algo permaneció. Y desde entonces, hemos intentado contener lo que salió de ahí. Un sudor frío recorrió mi frente. El sentido de terror que había estado presente desde el principio de nuestra investigación ahora se solidificaba, transformándose en una realidad aún más espantosa. No solo estábamos investigando un caso de desapariciones y cadáveres, sino que nos habíamos adentrado en un terreno prohibido, un lugar donde lo que nos rodeaba no era simplemente humano. Lo que les pasa a los que entran en ese estado. El hombre continuó, tomando aire como si le costara hablar de ello. No es muerte, pero tampoco vida.
No es una transformación normal, no es algo que puedas comprender hasta que lo veas por ti mismo. Algo se apodera de ellos. Algo más allá de lo físico. Entonces, en ese momento, comprendí lo que había estado en la base de todos estos horrores. Las víctimas no eran simplemente sujetos de experimentos médicos. Eran vehículos para algo mucho más grande, una fuerza externa, algo que estaba más allá de la comprensión humana. El hombre se acercó a la pizarra y trazó un círculo alrededor del nombre EB, mientras sus dedos temblaban levemente. EB fue el primero en cambiar, y los que lo siguieron, se convirtieron en lo que él fue. Pero no son los únicos. Cada nombre aquí, cada símbolo, es una pieza de un rompecabezas que no hemos podido resolver. Porque aquellos que cambiaron, desaparecieron. Pero no de la forma que ustedes creen. Las palabras del hombre dejaron en el aire una amenaza invisible. Algo había quedado atrapado, algo de lo que no podíamos salir. Y tal vez, al igual que los anteriores, estábamos más cerca de esa transformación de lo que imaginábamos. De alguna manera, ya éramos parte del ciclo. Capítulo 11. La huella del caos. La tensión en la habitación era insoportable. El hombre nos miraba fijamente, como si estuviera evaluando nuestra capacidad para comprender lo que acababa de revelarnos. No era solo información que acabábamos de conocer, era una advertencia. Una advertencia que dejaba claro que habíamos cruzado una línea invisible, y lo peor, era que ahora éramos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El silencio se estiró como una cuerda tensa, cada segundo que pasaba, más denso, más insoportable. Las palabras del hombre seguían flotando en el aire, como una niebla pesada que nos rodeaba y dificultaba la respiración. Ustedes no entienden lo que está pasando aquí, murmuró, con los ojos vacíos, como si las palabras estuvieran destinadas más a él que a nosotros. De repente, un estrépito resonó desde el pasillo. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El hombre reaccionó con un sobresalto visible, un parpadeo en su rostro que reveló una inquietud que no había mostrado antes. Tenemos que irnos, dijo con urgencia, sin mirarnos. Rápido, síganme. Nos apresuramos a seguirlo, pero el peso de la situación nos mantenía atrapados en nuestros propios pensamientos. Lo que había comenzado como una investigación de desaparecidos se había convertido en una pesadilla mucho más profunda, una que no entendíamos por completo, pero que comenzábamos a temer. Cruzamos el hospital, ahora más silencioso que nunca. Los pasillos parecían desmoronarse a nuestro alrededor, con las paredes agrietadas y el aire pesado con una humedad que aumentaba a cada paso. Cada vez que pasábamos cerca de una puerta cerrada, podía jurar que escuchaba susurros, murmullos apagados que venían de adentro, como si alguien estuviera observando o esperando que los viéramos. Cada sombra parecía moverse, cada esquina escondía algo que no queríamos ver. El hombre no se detenía. Su paso era rápido y decididamente hacia un área que no habíamos explorado aún. La zona trasera del hospital, donde las luces parecían titilar, casi apagadas, y las puertas se cerraban con un crujido antiguo, como si todo el edificio estuviera en un lento proceso de descomposición. Este es el último paso, dijo el hombre, sin volverse hacia nosotros. No hay vuelta atrás. Una vez que crucen esa puerta, estarán dentro de todo esto, de una manera que no podrán abandonar. La puerta de hierro al final del corredor estaba más allá de todo lo que habíamos visto hasta entonces. Era una puerta sin ventanas, sin marcas, completamente opaca, como si hubiera sido puesta allí para ocultar lo que estaba detrás. Nos detuvimos frente a ella, y el hombre la empujó con una fuerza inesperada. Dentro, la oscuridad era total. No se veía ni una sola luz. Pero al adentrarnos, una extraña energía parecía envolvernos. Un zumbido bajo, casi imperceptible, nos rodeaba, como si algo estuviera vibrando en el aire, algo que no podíamos ver ni tocar, pero que podíamos sentir con todo nuestro ser. La puerta se cerró tras nosotros con un ruido sordo, y el sonido del metal resonó en la quietud. Lo que verán aquí. El hombre comenzó a hablar, pero su voz temblaba. Esto es lo que querían mantener oculto. Todo lo que hemos hecho, todo lo que ellos hicieron, todo se reduce a esto. Una extraña luz comenzó a filtrarse de algún rincón oscuro de la habitación. Era una luz fría, de un color verdoso que hacía que las sombras parecieran aún más profundas. Miré a mi alrededor y vi algo que no podía comprender. En las paredes, había figuras. Seres distorsionados, con ojos que brillaban como si tuvieran vida propia, y cuerpos que se retorcían en formas que desafiaban toda lógica. Son los restos de lo que intentaron hacer aquí, explicó el hombre, su voz más baja que nunca. No son humanos, pero tampoco son nada más. Son transformaciones fallidas.
Intentos de crear algo más allá de los límites de nuestra comprensión. Al acercarnos a una de las figuras, me di cuenta de que no era una estatua, como había pensado en un primer momento. Era un cuerpo. Un cuerpo humano, pero su piel estaba cubierta por una capa de algo oscuro, algo que parecía más un escudo que una epidermis normal. Sus ojos, vacíos, reflejaban algo más que desesperación. Reflejaban un vacío, un abismo. Esto no debería haber ocurrido, susurró el hombre, como si hablara consigo mismo. Nunca deberían haber tocado lo que está más allá de la mente humana. Algo se movió a nuestra izquierda y todos nos giramos rápidamente. Un susurro, seguido de un crujido. Parecía que algo o alguien nos estaba observando desde las sombras. Ellos están aquí, dijo el hombre, sin perder la calma, pero sus palabras fueron cargadas de una preocupación palpable. Todo este lugar está vivo, pero no de la forma en que piensan. Está corrompido. Y ustedes han venido demasiado lejos. Fue en ese momento cuando entendimos que no solo el hospital estaba infectado por el caos, sino que nosotros mismos lo estábamos. Nos habíamos adentrado en algo que superaba el mero horror físico. Había una fuerza más allá, algo que había invadido las mentes de las personas que pasaron por allí, algo que no se podía ver, pero que se podía sentir en el aire, como un veneno. De pronto, una figura apareció frente a nosotros. Era uno de los cuerpos en la pared, pero esta vez se movió, un parpadeo de vida en sus ojos. Nos miró, y sus labios, retorcidos en una mueca, formaron una palabra. ¿Escapatoria? La palabra vibró en el aire. No era una advertencia, sino una orden. Un susurro que emanaba de las profundidades del lugar, instándonos a huir. Pero no sabíamos si realmente había una escapatoria. Capítulo 12. La verdad que no se puede olvidar. La atmósfera en la habitación era irrespirable. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si cada molécula estuviera retorciéndose por escapar de un destino inevitable. La figura frente a nosotros, aquella que había sido una estatua inerte hasta hace unos momentos, ahora estaba completamente viva. Pero su vida era diferente. Era como si lo que había sido humano ya no existiera, reemplazado por algo que no tenía nombre. Los ojos del ser brillaban con una luz fría, como si no fueran de carne y hueso, sino de algo mucho más antiguo, algo que ya había cruzado el umbral de lo que era posible y racional. Sus labios, retorcidos en una expresión que no podía ser llamada sonrisa, formaron de nuevo la misma palabra. ¿Escapatoria? Era lo único que podía decir, pero en su tono había algo que no entendíamos del todo. No era un aviso, ni una sugerencia. Era una orden, una necesidad. Una necesidad que nos empujaba a huir, a alejarnos de este lugar en el que estábamos atrapados, como marionetas arrastradas por un hilo invisible. Nos miramos entre nosotros, buscando una respuesta, un camino claro. Pero no había ninguno. La puerta de entrada por la que habíamos pasado se había cerrado de golpe, y no había señales de que fuera a abrirse pronto. La única opción era avanzar, seguir a esta figura que había cobrado vida de alguna forma, pero incluso eso parecía peligroso. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, con la voz quebrada por la ansiedad. No sabía si lo decía por mí mismo o por todos nosotros, ya que el miedo se había instalado en todos los que estábamos presentes. La figura de los ojos brillantes no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la pared del fondo, donde una extraña luz verde parecía parpadear en la oscuridad. Cada uno de sus pasos hacía que el suelo retumbara levemente, y sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Mientras avanzaba, sentí como si la distancia entre nosotros y el abismo de lo desconocido se acortara más y más. El hombre que nos había guiado hasta este punto también observaba, pero su rostro mostraba una mezcla de desesperación y resignación. Parecía saber lo que estábamos a punto de descubrir, y lo peor de todo es que no había vuelta atrás. Lo que íbamos a aprender aquí no solo cambiaría nuestra vida, sino que podría destruir lo que quedaba de ella. Finalmente, la figura se detuvo frente a la pared iluminada. Al acercarnos, pudimos ver que la luz verde emanaba de una serie de símbolos tallados en la piedra, símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje conocido. Eran líneas y formas que parecían moverse, como si estuvieran vivas, cambiando constantemente, como un patrón que nunca terminaba. «Estos son los recuerdos de lo que ocurrió aquí», dijo el hombre, sus palabras flotando en el aire como si fueran una advertencia. «Lo que están viendo es la razón de todo esto. La verdadera razón de la corrupción que ha tomado este lugar». Nos quedamos en silencio, mirando esos símbolos. Algo en su diseño, en la forma en que se retorcían, me hizo sentir incómodo, como si esos trazos pudieran vernos, como si nos estuvieran observando, evaluando nuestra presencia, esperando nuestra reacción.
Lo que ustedes han encontrado, continuó el hombre, es solo la punta del iceberg. Esta realidad, este lugar, está infectado por una entidad mucho más grande que lo que sus mentes pueden comprender. Y todo esto, todo lo que hemos visto, ha sido solo una pequeña parte de su plan. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y no pude evitar pensar en lo que acabábamos de descubrir. Algo mucho más grande y antiguo estaba detrás de todo esto. Algo que había estado esperando, observando, hasta que finalmente habíamos tocado la puerta equivocada. La figura, aún inmóvil frente a la pared, empezó a hablar. Su voz era un susurro bajo, como si estuviera lejos, como si se estuviera desvaneciendo. El poder es la clave. Todos los que han pasado por aquí, todos los que han sido tocados por esta oscuridad, han buscado el poder. Pero el poder verdadero no se puede controlar. Cada palabra parecía resonar dentro de mi cabeza, como si las estuviera escuchando en otro lugar, como si su significado estuviera más allá de lo que nuestras mentes podían entender. Las imágenes de la pared comenzaron a intensificarse, las figuras en los símbolos se movían más rápido, cada vez más rápidas, como un flujo constante de energía que nos absorbía. De repente, todo se detuvo. La habitación quedó en completo silencio, y la luz verde se desvaneció, dejando solo la oscuridad. Las figuras en la pared ya no se movían, y la atmósfera había cambiado completamente. Era como si hubiéramos cruzado un umbral, un punto sin retorno. Esto es solo el comienzo, dijo el hombre, su voz más baja ahora, como si estuviera hablando más consigo mismo que con nosotros. Lo que sucedió aquí, lo que tocó este lugar, no es algo que podamos detener. La corrupción ya está dentro de ustedes. Y ustedes son la última línea de defensa. Todo se sentía aún más real, aún más aterrador. Sabíamos que el horror que habíamos presenciado era solo una fracción de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo peor estaba por llegar, y no había ninguna forma de escapar de este destino. La verdad ya estaba grabada en nuestras mentes, y el peso de esa revelación se sentía más pesado que cualquier otra cosa que hubiéramos experimentado. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar, algo en la oscuridad se movió. Un ruido bajo, casi imperceptible, pero cercano. «Huyan», ordenó el hombre con urgencia, pero ya era demasiado tarde. La puerta había desaparecido. Lo único que quedaba era el eco del caos que se desataba a nuestro alrededor. La huella de lo desconocido había marcado nuestra existencia, y no podíamos escapar. Capítulo 13. La vorágine de lo invisible. La oscuridad se tragó todo lo que conocíamos. Aquella estancia, que había sido el epicentro de nuestras peores pesadillas, ahora parecía transformada en una prisión de la que no podíamos escapar. El hombre que nos había guiado, la figura misteriosa que antes parecía tener control sobre la situación, estaba igual de atrapado que nosotros. El eco de su última advertencia resonaba en mi mente, pero las palabras no ofrecían consuelo, solo un miedo aún mayor. La puerta había desaparecido, como si nunca hubiese existido. El pasillo se había desvanecido, y todo lo que quedaba era esta habitación fría, cargada de una presencia que no podíamos ver, pero sí sentir. Era como si estuviéramos dentro de un laberinto de sombras, donde las paredes, los techos y el suelo se deslizaban y cambiaban con cada respiración. Respiramos profundamente, pero el aire se sentía espeso, denso, como si el mismo espacio estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Mis compañeros miraban a su alrededor con el mismo desconcierto y creciente desesperación. Sabíamos que nos habíamos adentrado en algo más allá de lo que podíamos comprender. El lugar no solo nos atrapaba, sino que parecía conocer nuestros miedos más profundos, estaba alimentándose de nuestra ansiedad. «¿Qué está pasando?», preguntó una voz temblorosa desde el rincón más oscuro de la habitación. Era uno de los compañeros que habíamos traído con nosotros, y su rostro mostraba el horror más puro. No había respuestas, solo el silencio espeso que se cernía sobre nosotros. El hombre que había sido nuestro guía, sin embargo, pareció reaccionar. «Es lo que ha estado esperando, el final de nuestra ignorancia», murmuró, su voz vacía, como si ya no estuviera completamente presente en el lugar. «Hemos tocado algo que no debemos tocar, hemos desatado fuerzas que no podemos comprender». Las palabras parecían desmoronarse a medida que las decía, como si intentara recordar lo que en su momento había entendido, pero que ahora ya no podía articular con coherencia. De repente, una vibración recorría el suelo, un temblor que no provenía de ninguna parte visible, pero que retumbaba en nuestras almas, en nuestro pecho, como si el propio espacio se estuviera distorsionando alrededor de nosotros. «Tenemos que movernos», exclamó el hombre, ahora más centrado, con un brillo de urgencia en sus ojos. «El tiempo está colapsando, y nosotros con él. Este lugar está a punto de cambiar de nuevo, y cuando lo haga, no habrá más retorno».
Nos lanzamos a la acción sin pensarlo, guiados por el miedo y la adrenalina. Los muros, antes estáticos, comenzaron a moverse, como si respiraran con nosotros. Las sombras parecían alargarse, rozándonos, como manos invisibles que nos arrastraban hacia alguna dimensión desconocida. Cada paso que dábamos parecía cambiar la estructura misma del espacio en el que estábamos. Las luces de la habitación parpadeaban, ahora rojizas, ahora verdes, y el aire estaba impregnado por un zumbido eléctrico que se intensificaba con cada segundo. El hombre avanzaba rápidamente, su rostro retorcido por una angustia que no podía disimular. Sabía lo que se nos venía encima. Sabía que no solo nos enfrentábamos a lo desconocido, sino a algo que estaba por encima de todo lo que nuestra mente humana podría entender. «No se detengan», gritó. «Este lugar se alimenta del miedo. Si caemos en el pánico, todo se habrá perdido». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de nuestra esperanza. El lugar parecía cobrarse vida a medida que avanzábamos. Nos sentíamos observados, no por ojos, sino por presencias invisibles, por algo que estaba fuera de nuestra percepción. Las paredes se cerraban a nuestro alrededor, y el sonido del zumbido eléctrico se convertía en un rugido ensordecedor. Cada uno de nosotros, en un intento desesperado por no sucumbir al miedo, aceleró el paso. De repente, una figura emergió de la neblina oscura. No era humana, ni completamente visible, como una sombra que se arrastraba por el suelo. Era un cuerpo que flotaba, un espectro que se deslizaba en silencio. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos, atrapados por una parálisis aterradora. El ser parecía conocer cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros miedos más íntimos. Su presencia era tan abrumadora que nos hizo sentir diminutos, invisibles ante algo mucho más grande que nosotros. «Escapatoria», susurró la figura, pero no fue una palabra, sino un grito de desesperación. «No hay escape». La realidad misma comenzó a deformarse, y nos encontramos nuevamente en un pasillo distinto, pero igual de opresivo. Las paredes parecían estar hechas de la misma oscuridad que nos rodeaba. En cada esquina, sentíamos la presión creciente de un vacío que nos absorbía, de una fuerza que nos atraía hacia algo sin forma, algo que nos desconocía y nos deseaba. El hombre a nuestro lado se giró, buscando una salida que no existía. «Estamos atrapados», dijo, la angustia en sus ojos era palpable. «El lugar ya no está en este plano. Hemos cruzado la frontera, y ahora somos parte de su ciclo, de su maldición». Las palabras de ese hombre resonaban en mi cabeza, una verdad tan aterradora que no sabía cómo procesarla. ¿Cómo podíamos luchar contra algo que no comprendíamos? Contra una entidad que había existido más allá de nuestras mentes, de nuestras creencias, durante tanto tiempo. Y mientras avanzábamos, sin rumbo, empujados por una desesperación que solo aumentaba, la figura que habíamos visto antes apareció nuevamente frente a nosotros. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. A su lado, un grupo de figuras se formó, todos con los mismos ojos vacíos y las mismas expresiones inquietantes. «El ciclo nunca termina», susurraron al unísono, «y ustedes han sido elegidos para continuar el viaje». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Supe que no estábamos huyendo. No había escapatoria. Lo único que nos esperaba era la caída en la vorágine de lo invisible, donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido, donde la única verdad era la absoluta disolución de todo lo que conocíamos. Y lo peor era que ahora éramos parte de eso. Capítulo 14. El abismo de la verdad. El tiempo se había detenido. Cada segundo transcurría como si estuviera suspendido en un vacío denso, donde la realidad misma se distorsionaba a cada respiración. Las sombras que nos rodeaban ya no parecían moverse de la misma manera que antes. Ahora, eran parte de nosotros, como si todo el entorno hubiera adoptado una forma líquida, en la que podíamos sumergirnos pero nunca escapar. El grupo, atrapado en la misma maraña de incertidumbre, avanzaba, no por voluntad, sino por pura inercia. El ser, la figura que había aparecido ante nosotros en varias ocasiones, se mantenía a una distancia inquietante. Su presencia era más densa que cualquier sombra, su forma era fluctuante, como un eco de lo que alguna vez fue una criatura humana, pero ahora estaba más allá de lo comprensible. Su rostro, o lo que parecía ser un rostro, estaba marcado por un vacío que reflejaba nuestra propia desesperación. «¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?», alguien preguntó, su voz quebrada, reflejando la impotencia de una mente que ya no podía aferrarse a ninguna lógica. La figura respondió con un murmullo bajo, como si las palabras no provinieran de su boca, sino de un lugar más profundo, de una dimensión distinta. «Están en el umbral de lo que no conocen. Lo que ven no es más que un reflejo de su propia mente». Estas palabras,
aunque incompletas, golpearon con la fuerza de una verdad incómoda. Algo dentro de mí comenzó a entender lo que había estado sucediendo, pero no podía aceptar la magnitud de ello. Estábamos atrapados, sí, pero no solo en un espacio físico, sino en algo mucho más vasto. Un lugar que no era solo una prisión en el sentido común de la palabra, sino una estructura diseñada para fracturar nuestra percepción misma de la realidad. Los recuerdos comenzaban a desvanecerse, deslizándose entre las grietas de nuestro entendimiento. Las caras de mis compañeros se difuminaban como si nunca hubieran existido. Sus voces se tornaban distantes, como si ya estuviéramos en otro plano, uno donde el tiempo y la identidad no tenían poder sobre nosotros. Nos estábamos disolviendo, uno por uno, en el aire espeso de esta dimensión. ¿Qué quieren de nosotros?, alguien más gritó, la angustia colándose en cada palabra. El ser no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, observándonos con esos ojos vacíos que ya no podían ser llamados ojos, pues no eran más que huecos que reflejaban todo lo que habíamos sido y lo que ya no éramos. No es lo que queremos, dijo al fin, su voz arrastrándose a través del aire como un suspiro. Es lo que ustedes buscan. Lo que han buscado siempre, aunque ni siquiera lo sepan. Aquellas palabras nos golpearon como un martillo. Algo en mí resonó. Lo que buscábamos, lo que habíamos tocado al entrar en este lugar, no era simplemente un espacio desconocido o un objeto que había quedado oculto por generaciones. Estábamos buscando algo mucho más profundo, algo que ni siquiera nuestras mentes humanas podían conceptualizar de manera completa. Habíamos sido atraídos aquí no por azar, sino por una necesidad inherente a todos nosotros. La búsqueda de conocimiento, de lo prohibido, de lo que no estaba destinado a ser descubierto por seres como nosotros. Y al hacerlo, habíamos abierto una puerta que jamás debía haberse abierto. Ustedes están buscando la verdad, continuó el ser, pero la verdad, en este lugar, no es lo que imaginan. Es un abismo, un vacío que consume lo que toca, que deshace todo lo que alguna vez fue sólido. No hay redención aquí, solo la caída hacia lo que ya no se puede recuperar. A medida que hablaba, algo comenzó a cambiar. La figura parecía desvanecerse, como si se disolviera en la misma oscuridad que nos rodeaba. Sus palabras flotaban en el aire, convirtiéndose en una vibración que se extendía más allá de las paredes, más allá de nosotros. Un eco de un conocimiento imposible de entender. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a ceder. No de manera dramática, como si fuera a abrirse en una grieta, sino de una forma más insidiosa, como si la tierra misma estuviera desmoronándose de manera gradual, pero inexorable. El aire se volvió más espeso, más caliente, y el sonido del zumbido eléctrico aumentó hasta volverse insoportable. Todo lo que habíamos conocido, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras almas, parecía desmoronarse bajo el peso de la revelación que nos había sido impuesta. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No sabía si la pregunta estaba dirigida al ser o a mí mismo. Era una pregunta inútil, pues no había respuesta para ella. No había consuelo en este lugar, solo el reflejo de una verdad cruel. El ser, al notar mi desesperación, pareció sonreír. Oh, al menos, eso era lo que quise interpretar de su fluctuante forma. No hay respuestas en lo que buscan, solo sombras. Pero las sombras son lo único que quedará. El vacío nos envolvió. Ya no sentíamos nuestros cuerpos, ni el aire, ni el suelo. Solo quedábamos nosotros, fragmentos de lo que fuimos, atrapados en una ilusión que nunca había sido real. La verdad, esa que tanto habíamos buscado, se nos mostraba en su forma más pura, una desolación sin fin, un abismo que se tragaba todo, hasta el último vestigio de nuestra identidad. El ser desapareció, y con su desaparición, todo lo que conocíamos se desvaneció. Ya no estábamos en la habitación, ni en el pasillo, ni en ninguna parte tangible. Éramos solo conciencia, atrapados en la oscuridad infinita de la verdad absoluta, un eco de lo que alguna vez fue. Y lo peor de todo es que, en algún lugar de nuestra mente, sabíamos que nunca podríamos salir. Capítulo 15. El fin y el principio. La oscuridad era absoluta. La luz, esa que alguna vez había iluminado nuestros pasos, ya no existía. El sonido, que antes era la melodía del mundo que conocíamos, se había desvanecido en un suspiro, como si nunca hubiera existido. No había forma, ni color, ni tiempo. Solo el vacío y nosotros, atrapados en un espacio que no pertenecía a ninguna dimensión conocida. Había algo indescriptible en este silencio, algo que parecía tener peso, una presencia invisible que nos envolvía, que nos empujaba hacia adelante, pero sin un objetivo claro. No sabíamos si seguíamos existiendo de la manera en que habíamos sido antes.
No sabíamos si alguna vez habíamos sido realmente humanos, si toda nuestra vida había sido más que una ilusión dentro de este abismo insondable. El vacío nos susurraba, y sin embargo, no había voz que lo pronunciara. Era un murmullo que se deslizaba bajo nuestra piel, un suspiro que se alojaba en nuestra mente y nos penetraba hasta los huesos. Era la certeza de que estábamos siendo devorados por la verdad de este lugar, una verdad que nunca había sido pronunciada, pero que ahora se nos hacía evidente. Nadie hablaba, nadie se movía. Los recuerdos de lo que habíamos sido comenzaban a desdibujarse, como si fuéramos piezas dispersas de un rompecabezas al que le faltaban varias partes. ¿Qué era real en este espacio? ¿Qué parte de nosotros pertenecía al mundo que habíamos dejado atrás? ¿Qué somos? Me atreví a preguntar, aunque no sabía a quién estaba dirigiendo la palabra. Mi voz resonó en el vacío, pero no encontró respuesta. Quizás la respuesta ya no tenía sentido, porque lo que buscábamos ya no existía. El concepto de nosotros había quedado obsoleto. Y entonces, en medio de la penumbra que nos envolvía, algo cambió. Fue un cambio imperceptible, una fluctuación en el aire que no se veía, pero se sentía. Como si, por un breve instante, algo que estaba más allá de este lugar había tocado la realidad de este abismo. No fue luz, ni sonido, ni movimiento. Fue la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo trascendental, pero incomprensible. De repente, la figura apareció de nuevo. Esta vez, no era tan tangible como antes. Su forma era más difusa, como si estuviera formada por las mismas sombras que nos rodeaban. Pero su presencia era indiscutible. Estaba allí, ante nosotros, sin decir palabra alguna, pero con un poder que no podíamos ignorar. ¿Qué hemos hecho?, pregunté, mi voz quebrada por el agotamiento de todo lo que habíamos experimentado. ¿Por qué estamos aquí? La figura pareció inclinarse levemente, no como una acción de respeto, sino como una reacción ante nuestra desesperación. Luego, comenzó a hablar, pero sus palabras no eran como antes. Ya no eran un susurro lejano, ni una voz vacía que nos despojaba de todo lo que conocíamos. Esta vez, su voz era clara, directa, como una revelación que se nos impuso de golpe. No están aquí por azar. Nunca lo estuvieron. Cada uno de ustedes buscó algo. Quizás no lo sabían conscientemente, pero lo buscaban. Y ahora que han tocado lo que no debían, han llegado a este lugar. Un lugar donde no existe el tiempo, ni la memoria, ni la identidad. Este es el fin de lo que fueron. Las palabras caían como gotas de lluvia sobre nuestra conciencia, empapándonos, pero sin alivio. El vacío se expandió aún más, y la figura se desvaneció lentamente, como una sombra que se disuelve al amanecer. Entonces, ¿qué queda?, pregunté con un eco de desesperación, pero sabía que no había una respuesta. La figura ya no estaba. Su silencio se había convertido en nuestra única compañía. Pero algo estaba ocurriendo, algo que no podía ser detenido. En algún rincón de nuestro ser, había un cambio. Quizás era solo una fracción de esperanza, o tal vez un último suspiro de nuestra humanidad. Nos miramos entre nosotros, no como los mismos que habíamos sido al inicio, sino como algo distinto. Como si el viaje, por doloroso que fuera, nos hubiera transformado de alguna manera. Quizás, alguien comenzó a decir, aunque sus palabras se perdieron en el vacío, quizás esto es solo el comienzo de algo más. Y fue entonces cuando comprendí. El fin de lo que fuimos no era el fin en sí mismo. Era solo el principio de algo que no podíamos comprender. Algo que trascendía nuestra existencia limitada, algo que solo podía ser entendido cuando ya no quedaba nada más. En este vacío, en este espacio sin forma, comenzaba a gestarse una nueva verdad, una nueva realidad. No la que esperábamos, sino una que solo podría ser conocida al ser aceptada. Lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad se había transformado en algo más grande, más oscuro, pero a la vez, más liberador. Porque, al final, la verdad no era lo que habíamos imaginado. La verdad era esto: el vacío, la nada, el abismo. Y quizás, solo quizás, éramos nosotros los que debíamos aprender a vivir con ello. Y así, en ese abismo eterno, sin forma ni tiempo, nos convertimos en lo que siempre habíamos buscado, nosotros mismos. Y así concluye este viaje por las profundidades de la verdad y la oscuridad. Si te ha gustado este relato y deseas escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo este contenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.